Y es momento de análisis en BTV Noticias, en esta edición mediodía, y está Eduardo Botinelli con nosotros, director de Factum. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buen mediodía. Buen mediodía. Estabas atento a lo que decía Guido Manini Ríos en conferencia luego de reunirse con el PIT-CNT. Sí, bueno, dentro de los últimos movimientos que ha habido en este tema, una de los primeros que presentó una serie de propuestas que termina en la minuta del Senado fue Cabildo Abierto, y después aparecieron otros sectores como Ciudadanos, después aparece las propuestas del Frente Amplio, y que de alguna forma la coyuntura y las dinámicas están mostrando una serie de demandas de la oposición por un lado y de los socios de la coalición por otro, que están atravesados por diferencias importantes desde el punto de vista conceptual, de cuál es el rol que tiene que jugar el Estado, por ejemplo, en los acuerdos de precio, en el financiamiento o no de determinadas políticas o resignaciones presupuestales, que de alguna forma están marcando algunas diferencias. En esto que decía, bueno, ha habido propuestas presentadas por Cabildo Abierto, propuestas presentadas por Ciudadanos, propuestas presentadas por el Frente Amplio. Encontramos que hay algunas diferencias y algunas coincidencias. Ahora, estamos hablando que Manini Ríos no fue casualidad que dijo vigilancia de precios. Sí, ahí sí creo que hay algún también es matiz. Una especie de presión hacia el gobierno. Bueno, es que sin dudas, haber presentado la propuesta, insistir, fue en la minuta al Senado, y después en la pregunta que se le hizo con respecto a si iba a insistir, él siguió manejando que eso estaba arriba de la mesa y que estaba para ser tratado justamente el próximo martes, que de hecho es un elemento en sí mismo. Es una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo porque no hay iniciativa parlamentaria para la modificación. Hay algunos puntos que pueden ser discutibles, pero en términos generales es el Poder Ejecutivo. Y desde ese lado aparece una votación unánime en la Comisión de Hacienda del Senado, pero se va a tratar en el plenario. En el medio de estas dos situaciones vinieron las medidas anunciadas por el gobierno, que de alguna forma busca ir hacia el tema de los ingresos y salir del tema precios, ¿no? Estamos hablando que también son medidas no en un corto plazo, estamos hablando que recién a partir de 2 meses. Claro, bueno, además el anuncio con tanta anticipación, que lo hemos hablado en la semana pasada, es decir, cómo es un anuncio que en realidad es a largo plazo. En el medio todavía tenemos 2 meses enteros antes de que se apliquen esas medidas. Pero hay un elemento importante que se pone arriba de la mesa de aquí al martes, que es qué definición va a tomar el Partido Nacional con respecto a esa minuta de comunicación, porque en realidad el propio Partido Nacional, si el mensaje que pasó el presidente es el que se transmite también políticamente, que la política económica está yendo hacia el lado de los ingresos y no hacia el lado del control o ajustes o acuerdos de precio, bueno, ahí el Partido Nacional en el Senado va a tener que votar si se manda o no la minuta, que no significa nada, es simplemente, o sea, no tiene un efecto jurídico, sino que es simplemente el envío de una solicitud del Poder Ejecutivo. Después resuelve el Poder Ejecutivo. Pero no es lo mismo que esa minuta salga con los votos del Partido Nacional, ver qué pasa con Ballistas, si se mantiene esa unanimidad que pasó en comisión o si va con votos contrarios. Es claro que quedaría muy mal parado también el gobierno si bueno, no lo vota, por eso ¿no? es que señales políticas, hoy la única discusión entre el gobierno y la oposición está a nivel parlamentario. Bueno, es que eso es algo que hemos hablado también en varias oportunidades sobre cómo es el modelo que se está aplicando hoy de negociación, de diálogo, que la negociación y el diálogo pasa por lo que sucede en el Parlamento, no a nivel político, ¿no? Esta reunión de Manini es algo con el PIT-CNT, aparece como una cosa distinta a lo que se viene viendo, no de gobierno, pero sí con otros actores. Pero justamente ese elemento de cómo se están llevando adelante la toma de medidas, cómo está funcionando, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El funcionamiento de la coalición, cómo se negocia, cómo no se negocia, quiénes son los actores partícipes en la toma de decisiones, no partícipes en reuniones, no informativas, sino de decisiones. Entonces, claro, lo que tú decías es así. El ámbito parlamentario es donde se están dando las discusiones, que tiene que ver con la concepción incluso que se ha dicho explícitamente, el ámbito de negociación es el Parlamento. La LUC se mandó
para ser discutida en el Parlamento y cambiada en el Parlamento. El presupuesto es lo mismo, la rendición de cuentas es lo mismo. Es decir, no hay una negociación a nivel político, dentro de la coalición incluso, que decida para que en el Parlamento se instrumente, sino que en el Parlamento se discute, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo y que es lo que hoy termina quedando planteado a partir de esa multiplicidad de propuestas que aparecen de distintos sectores y bueno, ¿y qué hace el Partido Nacional en ese sentido? Ahora, están todas las cartas sobre la mesa. Ciudadanos, Cabildo Abierto, Frente Amplio. Bueno, sí, ahí hay como distintos juegos. Es como que hay mucha presión para medidas que se tomen, o algunas de ellas que se tomen de estas planteadas a corto plazo, ¿no? Bueno, ahí hay un elemento interesante que es cómo la coalición dirime sus diferencias internas. Incluso ahora estamos viendo que Ciudadanos no es la primera vez, no. Ya ha tenido instancias donde se ha separado de ballistas, lo hizo con la ley de aeropuertos, lo hizo con el préstamo del BID en la Intendencia de Montevideo, lo hizo con la presentación de propuestas. Hay algunas diferencias que han surgido en estos últimos tiempos sobre el tema del TLC con China. Entonces, muestra, sí, un conjunto de elementos que tienen que ser discutidos. Y bueno, y en ese menú aparece las propuestas de distintos sectores. Entonces, claro, ¿qué queda para adelante para el Poder Ejecutivo? Bueno, hay una presión, sin dudas, de distintos lugares de tomar más medidas. Los más vulnerables, la canasta básica. Bueno, es que ahí hay una discusión que tiene que ver con a quién llegan las medidas que ya se tomaron, que es a los públicos y a los jubilados. Después hay que ver qué pasa con los privados, pero todo en el sector formal. Por lo tanto, claro, hay una segunda etapa que está anunciada por parte del propio presidente y por algunas declaraciones del Ministerio de Desarrollo Social, de que va a haber medidas tendientes a esos sectores más vulnerables. El tema es como el gobierno ha tomado como política ir anunciando sistemáticamente medidas y no como un paquete todo conjunto, claro, en el medio entre que anuncia una medida y anuncia la siguiente, pueden suceder estas cosas. Ahora, sin ir más lejos, el 1 de mayo a las 19 horas, 19:30, el gobierno va a hacer una conferencia de prensa por el 1 de mayo. Capaz que el Día de los Trabajadores resulta que van a brindar alguna batería de medidas. Nunca se sabe, en realidad. Ya sucedió el 1 de mayo, que no tiene nada que ver con cuestiones económicas, pero hubo comunicación de un cambio de ministro. Exacto. ¿No? Es decir, hay elementos que llevan a pensar que probablemente el 1 de mayo haya algún anuncio, digamos, hacia alguna medida. El tema es también en esto del diálogo que ha habido en términos parlamentarios y que un poco más dificultoso a nivel político, si esas medidas que tome, cómo son transmitidas y cómo son recibidas, en el sentido de, ¿fue que dio el brazo a torcer o es una medida que estaba planificada en función de determinados parámetros, ¿no? Y ahí aparece un poco una tensión que suele ser, o es menor en definitiva, pero que hace un poco a la comunicación de cómo se están llevando adelante estas negociaciones, estos planteos y las decisiones. Ahora, es una realidad que a medida que tome, siempre alguno no va a estar de acuerdo o va a criticar. O sea, el tema es, ¿el gobierno tiene espalda para cumplir con todas? No, seguramente. Bueno, eso ya es una discusión ya económica, digamos. Claro. Ahora, desde el punto de vista político, sin dudas, las demandas a los gobiernos siempre son permanentes. Pero además, en este contexto, empieza a haber unas diferencias importantes, trascendentes, que era del arranque, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la prioridad en términos, o el foco, o cuánto se está dispuesto a mover algunas de las políticas centrales que dirigen la política económica? El déficit fiscal, el gasto en términos del Estado, ¿no? Bueno, ¿dónde se focalizan? ¿Cuáles son las medidas? Y ahí se generan diferencias. Entonces, esas diferencias, en función de qué medidas tome el gobierno a partir de ahora, pueden acercar o permanecer. No con la oposición porque es más difícil, pero sí por lo menos internamente dentro de la coalición. Bueno, en estas horas se estaría definiendo una nueva suba de los combustibles, un nuevo ajuste. Bueno, y una de las propuestas que plantea el Frente Amplio era la de la no suba, que ahí... Y tampoco hace diferenciación entre naftas y gasoil, ¿no? Que gasoil más que nada es para la parte productiva del país. Sí, habla de los combustibles en general, que bueno, claro, ahí hay toda una discusión, de hecho el reclamo es la cuantificación de eso,
y bueno, genera que incluso, esto que yo decía al principio, bueno, hay algunas divergencias y hay algunas coincidencias, porque hay medidas propuestas por el Frente Amplio que están ya dentro de lo que presentó Cabildo Abierto, de Ciudadanos con el Frente Amplio, de Ciudadanos con Cabildo Abierto, o sea, coincidencias hay. Este tema de los combustibles no hay coincidencias en los términos que lo plantea el Frente Amplio. Ahora, con todo lo que escuchamos en el análisis que hiciste, Ciudadanos, Cabildo Abierto, ¿cómo está la situación de la coalición hoy? Si la tendrías que definir. No, yo creo que dentro del esquema que está funcionando, está funcionando. ¿Cuál es el tema? Está funcionando en el ámbito parlamentario, está habiendo poca discusión política. Y eso lo que lleva es que se den este tipo de instancias donde diferencias o enfoques distintos o propuestas terminan haciéndose públicamente y no en forma reservada. El tema eso también es campaña, ¿no? Bueno, todavía faltan 2 años, ese es el tema. A veces estamos a veces demasiado... se confunde, bueno, lo escuchamos hace un ratito a Maní de Ríos, ¿no? ¿Sí? A veces que parece que estuviéramos haciendo campaña desde ya. Claro, y justamente en realidad ya se está hablando de 2024 y sí es claro que la coalición se necesita, los partidos que conforman la coalición se necesitan para gobernar y se necesitan de cara a un posible segundo gobierno. Pero también los partidos que integran la coalición necesitan diferenciarse unos de otros, porque necesitan marcar sus perfiles, hablarle a sus públicos, porque el electorado del que votó a la coalición no es un electorado homogéneo, no. Es un electorado que tiene muchas heterogeneidades en términos de políticos, ideológicos, sociales, de clase social, ocupacionales, de formalización, geográficamente. Entonces, esa diversidad necesaria implica la diversidad interna de cada partido, que en general tienen alas distintas, y dentro de la coalición también la diferenciación entre los partidos que la integran. El tema está en cómo transitar este espacio 2022-2024 con una coyuntura difícil, en esos parámetros, manteniendo la coalición cohesionada como ha sido hasta ahora, claro. Sí marcando los perfiles, ¿no? Estamos hablando de que, ya lo hemos hablado, ¿no? El tema de que quien gobierna es el Partido Nacional. Bueno, eso es lo que así se ha previsto en el modelo. Más allá de los acuerdos políticos, ¿no? Claro. La discusión es el partido, que el presidente electo es el presidente del Partido Nacional, o sea, es el candidato del Partido Nacional. El gobierno es de coalición. El tema está en la diferenciación entre gobierno entendido como ministerios y demás reparticiones o gobierno entendido como la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, la decisión que ha tomado el presidente es que el Poder Ejecutivo es el Partido Nacional, que actúa con socios en los ministerios y sobre todo en la articulación parlamentaria. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Bueno, veremos cómo siguen los próximos días, si se dan los anuncios el 1 de mayo o la semana que viene, como sea. Esperemos. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.